Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de Más Cuentos que Calleja. Hoy vamos a desarrollar más cuentos diferentes, no al uso, basándonos en ¿qué? Pues en un libro que ha escrito el protagonista, que ya tenemos sentado con nosotros, un libro que tiene que ver con el municipio de Tías, y sobre todo sus historias. Las historias de Tías del municipio pasado. Es el Postigo de Tías, una mirada al pasado del municipio. Tenemos sentado con nosotros a quien es el autor del mismo, Juan Cruz Sepúlveda. Bueno, pues lo anunciado. Juan Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, encantado Oye, de estar aquí. me alegro muchísimo, además que hayas accedido a la invitación que te hemos hecho. Como decía o contaba al inicio, un programa diferente, no vamos a hablar de ti, de tu vida, que eres conejero, que eres nacido además No le interesa a nadie. en Lanzarote. Probablemente sí le interese, pero hoy hemos elegido además... bueno, pues las historias de un municipio tan interesante como son las historias del municipio de Tías, basadas lógicamente en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX. 18, 20. 18, 20, ¿no? 18, 19, me imagino, ¿no? 18, 19, 20. El Postigo de Tías que tengo aquí, una mirada al pasado del municipio. Antes de arrancar, quiero preguntar ¿qué relación tienes tú con ese municipio? Bueno, es mi municipio de nacimiento, de cuna. Ajá. Yo nací en Máger en concreto, Ajá. pero como se dice en el pueblo, pertenezco a la pila de la Candelaria de Tías. Ajá. Digo lo de la pila por Sí. la relación que existe de los cochineros con la pila y con Ajá. Tías. Bueno, 15 años para sacar a la luz este libro, 15 años que llevan consigo 150 entrevistas, muchas de ellas publicadas durante años en un medio de comunicación, un clásico de los medios de comunicación de esta isla. Sí, efectivamente, bueno, todo comenzó pues tomando temas, o sea, Sí. temas de interés y del pasado, en agricultura, en ganadería, en pesca, y efectivamente se fueron publicando esporádicamente en el Lancelot. En aquellos tiempos empezamos en blanco y negro, luego en color, y la gran mayoría de los artículos pues previamente fueron publicados en ese medio. Bueno, antes de arrancar y ver las primeras fotografías que ya están preparadas, son unas 28 fotografías que tienen que ver con el libro y nos va a ayudar a conocer un poco la historia de este municipio. Quiero hablar del prólogo que está firmado por Julián Rodríguez y que nos da una explicación de, bueno, cuáles son los orígenes del nombre también de Tías, ¿no? Tías, ¿por qué son Tías? ¿Qué nos cuenta Julián? Bueno, Julián es un estudioso de Tías también, paisano, y ha dedicado muchísimas horas, muchas más que yo evidentemente, a lo que es la historia del pasado del municipio de Tías. Julián, ¿qué es lo que nos viene a situar en el prólogo? Bueno, pues que la palabra Tías es un topónimo, es un lugar de, y él pues se basa en estudios que han hecho otros historiadores, como es Manolo Lobo, Antonio Montelongo Franqui, y también incluso esta palabra que había que se decía que si las tías de Fajardo. Cierto. Bueno, pues él un poco, que lo afirmaba Agustín de la Hoz, es lo que viene a decir un poco que no hay, digamos, ningún hilo conductor en el tiempo para que el gobernador Alonso de Fajardo pues fuese sobrino o tío de esto, ¿no? La verdad que es muy interesante arrancar, lógicamente, por el prólogo y luego conocer realmente cuál es la historia. Venga, esta historia del municipio que arranca con esta fotografía que van a ver, es la que ha elegido Juan, porque vamos a seguir, digamos, una
bueno, de forma organizada, ¿no? Contar la historia de forma organizada, Bueno, por vía fotografía. A ver, vamos a arrancar pilotear, con esto. Venga, exacto. vamos a ver. Sí, efectivamente, bueno, es una manifestación religiosa, una procesión. Tías ha tenido siempre una gran ascendencia religiosa. De hecho, cuando se crea, primero es la parroquia en 1796, sí, y luego 3 años más tarde se crea el municipio de Tías. Es curioso porque los límites administrativos que toma el municipio son los mismos que toma la parroquia cuando se define. Por tanto, bueno, pues de ahí un poco la importancia que tiene en los siglos, bueno, no llega a 3 siglos de vida que tiene el municipio, pero que lo que ha marcado siempre es la tradición religiosa. Ajá. ¿Tuvieron mucha influencia los representantes del clero en ese municipio? ¿Influyeron? Sí, evidentemente, bueno, antes era una sociedad donde la Iglesia iba marcando, digamos, las pautas de funcionamiento. Bueno, había incidencia en la vida social, en la vida política, sí, y en la vida económica, evidentemente, ¿no? Dentro de aquellos cánones con que se movía la sociedad en aquel tiempo. Vamos a hablar ahora a ver fotografías que tienen que ver con la arquitectura religiosa en ese municipio, centrándonos en, sí, digamos, en este lugar, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Es concretamente bueno, donde? Esta concretamente es la ermita del Carmen en La Tiñosa, ¿no? Ajá. Pero, bueno, decir que la arquitectura religiosa del municipio de Tías, hay verdaderas joyas, ¿no? Hay verdaderas joyas en cuanto a la arquitectura religiosa. Sí. Hay 2 ermitas, tanto las públicas como las privadas. Esta es pública, pero cito la ermita de la Magdalena en Conil, cerca de Masdache, donde, bueno, antes incluso de crearse la parroquia y de crearse el municipio, esta ermita, hecha por iniciativa por el propietario, el señor Camacho, que era propietario de la hacienda de Conil, pues lo hace para que sus trabajadores no pierdan el tiempo yendo a San Bartolomé, que les quedaba muy atrás mano y perdían tiempo en las labores de vendimia y demás, claro, y por tanto le crea la ermita para que el culto religioso lo puedan hacer el mismo. Y también otra joya que hay es la ermita del Sagrado Corazón de Jesús en el pleno corazón de Tegollo, que lo manda a construir Mariano Estinga Paturso. Ajá. Cuando se casa con la señora que procedía de Aría, y entonces, bueno, para que tenga todo también al alcance, pues aparte de su casa, pues al otro lado de la hacienda hacen la pequeña ermita. Vamos viendo más fotografías, según vayan apareciendo, vamos a ir comentándolas. Esta tiene que ver, ahí vemos un cura en el centro. Cuéntanos un poco, venga. Bueno, esto es es del mediados de los 50, sí, es el primer cura que tengamos noticia, se ordena sacerdote y por tanto, bueno, pues se acude arriba a la Candelaria y están todas las autoridades de la isla presentes, tanto las autoridades eclesiásticas como civiles, ¿no? Entiendo que esta podría ser de las primeras misas del cura en el pueblo, ¿no? Era la primera, ¿sí?, misa del cura, era en concreto don Manuel Hernández. ¿Y dónde nacía don Manuel? Don Manuel nació en Los Barrancos, en Mácher. En Mácher, ¿no? Concretamente. Y entonces, bueno, pues estará, de todas formas, en Tías, no, así como en Aría es una cuna de muchos curas y demás, en Tías no hemos sido muy proclives a esta profesión, ¿no? Y este es uno de los pocos, ¿no?, que se ordenó el siglo pasado. Toda esta información hay que recordar que la recopilas, bueno, hablando con la gente, pero también moviéndote en alguna institución, me imagino, ¿no? Sí, bueno, digamos que son los mismos protagonistas los que nos han aportado el material, las familias en algunos de los casos, incluso las fotografías, evidentemente. Digamos que los protagonistas son los verdaderos actores de la intrahistoria de Tías, que nos cuentan cómo fue un pasado reciente, ¿no? Entramos en la cuarta fotografía, ¿eh? Vamos a pasar, si no, y ahora vamos a comprobar si no lo tengo mal organizado. Va muy bien organizado. Vamos a hablar porque en el libro también se habla, a mí me parecía uno de los pasajes, bueno, para mí todos el libro lo he leído un par de veces porque lo único que aporta es mucha información. A mí es de agradecer y además yo invito a la gente que lo pueda adquirir. Por cierto, finales del 2014 se presentaba, 2015 sobre todo eran las presentaciones, y ya ¿por qué edición van? Bueno, esto salió hace un año, estamos ya en la
modestamente en la tercera edición. Sí. Y bueno, hay en total en la calle pues más de 1.600 unidades. Y bueno, decirte que en principio la idea era, bueno, esto es una intrahistoria de que la sociedad ha cambiado brutalmente. Hoy en día, sabes que la población de Tías pues se ha multiplicado por 10. Entonces yo lo hice más bien pensando en mis alumnos también, ¿no? Claro. De aquel momento, ¿no? Decirles, bueno, ¿cómo fue un pasado reciente del cual pues podíamos una fórmula o una manera de acceder a esa información? Luego hablaremos de dónde se puede adquirir el libro y seguramente que habrá gente interesada. Venga, hablamos de la cultura del agua, porque quieran o no, Tías, si se fijan en el municipio, está, digamos, semi-rodeada por una serie de montañas, algunas digamos, de una altura considerable, y algunas de ellas, como es el Cerro de Tegollo, está utilizada también con unas alcogidas, pero esta no es la fotografía del Cerro de Tegollo, dime dónde es, y hablamos de la cultura del agua. Esto es entre montañas, en Mazdache, justo detrás de la ermita que hablaba antes, de la ermita de la Magdalena. Bueno, vamos a ver, digamos que el patrimonio hidráulico que tiene el municipio es muy rico y muy variado. Has nombrado las colinas, Tías tiene, igual que Roma, 7 colinas sí, también, es cierto, sí. con el permiso de Tina Soria, que es parte de San Jason. Pero, bueno, digamos que en esas montañas, justo después de las erupciones volcánicas, había muchísimas manantiales, fuentes, ¿no? Sí. Que de una forma doméstica, en épocas de lluvia, pues, y de una forma muy organizada, pues se iban a esas fuentes manantiales y coger agua para tomar, ¿no? Luego tiene una gran red de aljibes comunitarios en la zona de la Rinconada, por el aeropuerto, en la zona de la Somada. Y bueno, pues las alcogidas de agua, que es una... Son impresionantes, son unas obras impresionantes, aunque parezca que no. Es una obra civil, la gran mayoría es patrimonio privado, pero que dan a entender cómo fue la captación de la cultura del agua, y que ese patrimonio entiendo que había que rescatarlo, conservarlo, porque Lanzarote, digamos, en esos tiempos, vamos a ver, el agua más las vías de comunicación, eso fue lo que dio lugar al desarrollo de la isla, ¿no? Vamos a seguir viendo, mientras estamos hablando del agua, porque todavía hay más imágenes, hay una más al menos, creo que nos vamos a las maretas del Estado, que es la próxima fotografía, porque me quiero centrar en esta cultura del agua. Fíjense qué foto, bueno, la estoy viendo yo. ¿Esto es Montaña Blanca? Es Montaña Blanca, la cara sur, la que da hacia Tías, ¿no? Esas obras, esto es a pico, ¿cómo se hacía eso? Bueno, esto fue hecho después de la Guerra Civil, había que buscar agua urgente para abastecer precisamente Arrecife, ¿no? Entonces, bueno, hubo una intervención, trabajó muchísima gente para hacer estas cortadas, ahí hay 2 maretas, y bueno, el ingeniero fue el mismo que hizo el hospital insular de aquí de Arrecife. Y bueno, por unas razones u otras, nunca el agua llegó a Arrecife desde esas maretas. ¿Qué se hizo entonces en los 50? Pues que se recondujo hacia el centro de Tías a través de unas conducciones muy rudimentarias de lajas de volcán y cal, y se llegó hasta el centro del pueblo. Cuando eso no había ni fibrocemento, ni había tuberías como las que usa hoy las empresas de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues había justo en el centro del pueblo un aljibe que se abastecía Además hay que señalar, en el libro lo destacas también, que ha habido o hubo un conflicto con el Cabildo de Lanzarote en torno al agua, ¿no? A la propiedad de determinados lugares. Yo no sé si era un aljibe, cuéntame la historia. Estuvo en un pleno del Cabildo, el pleno del Ayuntamiento, se advirtió, bueno, vamos a luchar para quedar nosotros con la propiedad oficial, para que sean nuestros vecinos los que puedan disfrutar de ese agua y no todos los de Lanzarote, ¿no? Sí, efectivamente, el agua, vamos a ver, las 2 aljibes o las 2 cisternas que estaban en este lugar no estaban, era muy poroso, el agua se filtraba, entonces cuando llovía había que extraerla rápidamente porque si no se desaparecía. ¿Qué ocurre? Que ante la impasividad del Cabildo, que no se la trasladaba a Arrecife para que fuera utilizada por los vecinos de la ciudad, pues se intentó
reconducirla al centro del pueblo, que es el comentario que hacía, para que fuera utilizada por los propios vecinos. Claro. Venga, vamos yendo, porque hay muchas cosas que contar del municipio de Tías, historias realmente interesantes. Vámonos con esto, con la agricultura. Es la fotografía de un camello y con cereales. Efectivamente, o sea, hay que tener en cuenta que Lanzarote fue el granero de Canarias, Tías en particular aportó muchísimo, y yo creo que ahí se simplifica en esa foto el mejor 4x4 versátil que ha habido es este animal. Y bueno, era usado para la carga de cereales, en este caso, tomate, cebolla, la vendimia, paseo, en fin, es muy versátil el uso. Y también para trillar, que estamos en ese... Claro. Es una era, ¿no? Una era. Donde previamente pues se había hecho todo el proceso de trilla, ¿no? Digamos que fue un animal que el paisaje que hoy en día existe en Lanzarote se le debe también a la aportación de este animal, porque, bueno, pues sirvió para todo, ¿no? Era un multiuso. Bueno, hablan de agricultura, tenemos que hablar, si es de agricultura, de los empaquetadores de la cebolla, del tomate, del comercio de la misma, porque, como bien dices, en Tías, bueno, pues mucha gente se dedicó no solo a la pesca, a la zona de la Tiñosa, como bien cuentas, sino también la parte, digamos, la parte alta del municipio. Vamos a ver la otra fotografía que tiene que ver con las cebollas, con... El tomate fundamental, pieza fundamental para el agricultor, ¿no? Que la ha utilizado y la ha vendido y ha vivido de ella durante mucho tiempo. Sí, bueno, efectivamente, la zona del municipio de Tías, tanto el tomate como la cebolla marcaron unos tiempos, en los años 40 sobre todo. Había, digamos, una línea de carretera hacia el norte, se plantaba cultivo de cebolla. Cuando empezaron con la técnica de los enarenados, y la carretera hacia el sur era el cultivo del tomate hasta los límites mismos casi de la costa del litoral de Puerto del Carmen. Bueno, eso aportó muchísimo, mucha exportación, muchos empaquetados de tomate, casi una treintena, y bueno, y de ahí pues salían ceretos y tomates a Londres, a Barcelona. Eso es lo que te iba a preguntar, destinos, ¿no? Londres también era uno de los destinos. Era uno de los destinos porque era un tomate de secano muy duro, y por tanto verde, pues resistía los 15 días o 10 días de travesía, una embarcación de aquellos tiempos hacia Londres o hacia Barcelona. Y la forma de venta, digamos, a mediados del siglo XX, la forma de venta que era bajarlo al puerto, y del puerto se cogían un barco, se enviaba a una isla grande, digamos, de mayor dimensión como Tenerife o Gran Canaria, y de ahí directamente a otros lugares, de Barcelona a Londres, ¿no? Ese era el sistema. Efectivamente, el sistema, bueno, del cultivo al empaquetado, se preparaban unos ceretos muy típicos de aquel momento. Yo recuerdo las etiquetas con el Canarias Tomatoes de aquellos tiempos, y luego, bueno, pues se traía al muelle de los Mármoles, y de ahí salía en los consignatarios del momento, Matías García, que era el que más barcos de este tipo disponía o despachaba, y bueno, y salían pues eso, destino Valencia, Barcelona y Londres, que eran los 3 puntos más importantes. Amigo Juan, ya me cuentan por el pinganillo que no es que hayamos consumido la mitad, pero casi estamos a la mitad, y nos quedan al menos muchas fotos por disfrutar. Venga, aquí tenemos lo que hablábamos antes, municipio. ¿Esto es qué es? La Tiñosa. Esto es La Tiñosa, el Varadero, un lugar muy emblemático de Puerto del Carmen. Hay que decir que el marinero de La Tiñosa era un marinero muy requerido en las flotillas de pesca, tanto en la pesca grande, la pesca chica. Pesca grande y pesca chica, bueno, entendiendo lo que puede ser, pesca grande se mandaba para Villa Cisneros, para Mauritania. 6 meses aproximadamente. Y la chica sobre 2-3 meses en otros puntos y en otro tiempo, ¿no? Y luego, bueno, la del litoral. El marinero era, la verdad que el marinero de Puerto del Carmen era un marinero muy sufrido, en el sentido de que participaba lo mismo de la pesca grande, la pesca chica, la del litoral, y además incluso en tierra, pues también por momentos se metían en el campo, practicaba, era muy versátil. Pero también. yo siempre he pensado que tiene más ventaja el pescador, digo, que el agricultor, dentro de la dureza de los dos sectores. ¿Por qué? Porque se entiende que siempre va a haber pescado, y en esa época iba a haber más, pero no siempre llovía, ¿no? Y por lo tanto no había. Y luego también, efectivamente, y luego también hay una figura que quiero resaltar, que es la figura de las pescaderas. Las pescaderas eran las señoras que cogían la cesta de pescado, se las llevaban a la cabeza,
se recorrían los puntos del municipio y ahí hacían la cultura de trueque, quiere decir, yo cambiaba sardinas por tomates o cereales y para lo que era la economía familiar. Era un circuito bastante interesante y sobre todo muy intenso en los años 40, los años 50, años de hambruna, y jugó un papel muy importante la figura de la pescadera. Venga, vamos rápidamente con la uva, la viticultura, que es la siguiente fotografía. Recuerden que dentro de ese gran municipio hay también bodegas, ¿no? Y está parte de la jeria también, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho el municipio de Tías, esto es una foto, la bodega de la familia Pereira en Tegollo. En Tegollo, ¿verdad? Es una obra muy ambiciosa, se terminó en el 1907, pero se empezó en el siglo anterior, en 1800 y tanto, finales, y era una fórmula para concentrar todo, los lagares estaban dispersos por la jeria, y aquí se quería unificar pues todo lo que era el apilar, digamos, todo el vino de la zona. En un mismo lugar, que viniera desde otros lados, pero ahí. Tengo que decir que la viticultura es el cultivo que ha prevalecido, y la jeria y la zona esta de Tegollo, Mazdache, era donde más extensión hubo en cuanto a viñedos. Tías, digamos que en un tiempo lideró tanto en extensión como en producción. Bueno, ya después de los años 90, bueno, pues hay otros municipios como Tinajo y demás, Cultivo de Zanja, que lo han desbancado, pero Tías lideró, digamos, en cuanto a extensión y en cuanto a producción. Cuéntame la historia del señor Pereira, uno de los Pereira, quien ordena construir esta bodega. En aquella época, imagínate, mandar un hijo a Francia que estudiara enología, bueno, no estaba en manos, eso no se podía, tenías que estar económicamente, digamos, pues tener un poder adquisitivo interesante o importante. Lo manda a Francia, pero cuéntanos esa historia porque a mí me ha sorprendido, ¿eh? Sí, bueno, brevemente, él con gran visión de la viticultura manda a su hijo a Montpellier, a Francia, para estudiar enología, para poder desarrollar y ponerlo al frente de este proyecto. Bien, la verdad que, bueno, por cuestiones hubo un fallecimiento prematuro, pero funcionó durante un tiempo y era una gran idea. Desde ahí, pues además, de ahí se traían carros, en camellos y en camiones hacia el muelle de Arrecife porque se llevaba a Las Palmas o Tenerife el vino. Venga, vamos viendo, que tenemos que ver muchas fotografías. Dos con sus cachorros. Los últimos pastores. Yo quería con esto, de alguna forma, ya han fallecido, pero bueno, un pequeño homenaje a lo que fueron los últimos pastores del municipio de Tías. Tías, antes incluso de crearse como municipio, era un lugar de dehesa, donde el ganado pactaba libremente. Hay unos repartimientos de 1735, donde se le asigna ya a cada uno unos espacios de cultivo y unos espacios de ganado. Entonces, a partir de ahí, toma auge los ganados en esta zona, y esto es un homenaje a los últimos pastores del municipio. Venga, otra fotografía, que estamos pasando por muchos lugares, por muchos momentos de la historia de este gran municipio. Tenemos que... Una zapatería. Bueno, esta zapatería, tengo que decir que, vamos a ver, es una zapatería centenaria que nació en Máger, es de la familia Hernández Saavedra, prevalece hoy en día, 3 generaciones después, y continúa aquí en Arrecife. Se trasladaron de Máger hacia Arrecife, primero por la zona de la calle La Porra, y luego hoy en día pues creo que están en la calle... Hermano Cerolo, sí, un clásico de Arrecife también, que se ha convertido en... Entonces, bueno, aquí un poco eran lo que eran las profesiones antiguas, que hoy están en desuso, como puede ser los camineros de las carreteras, como puede ser los toneleros, zapateros y demás y tal. Es lógico. No, digo, es lógico por los avances que hay, ¿no? Venga, otra fotografía, rápidamente, que tiene que ver con Tías, con el transporte, entiendo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, antes el transporte, cuando se empezó a motorizar, después de dejar el burro, el camello, era un transporte mixto de carga y pasajeros. Entonces, bueno, pues era muy típico venir a Recife en el camión, donde lo mismo venían 2 señoras y un señor sentado, que venían pues las gallinas para el mercado, sacos de papas, sacos de
y demás. Entonces era muy típico eso, aunque ya luego llegaron las líneas de guagua. Eso, porque la línea de guagua yo no sé si fue el pionero, ¿no? Estando Vino por medio. posterior ya, Sí, posterior, después de ya casi entrado en los 50. Hay historias muy interesantes sobre el transporte en el libro que no les vamos a desvelar porque todo también hay que leerlo. Venga, pasamos del transporte, yo no sé si seguimos con el transporte, otro transporte, esto es un taxi. Un taxi de la época, también de los años 50, y bueno, pues en Tías es curioso porque la primera agrupación de autotaxis de la isla pues se promueve ahí, en este sitio. También se promovió la primera cooperativa de camiones, de transportes y demás. O sea, digamos que fueron los de Tías fueron pioneros, digamos, un poco en la movilidad y en este caso del transporte. Fíjate tú, como quién le iba a decir luego con la llegada del turismo, del que hablaremos también, con el auge del taxi en el municipio. Estos coches eran los Ford 4 eran muy Esto es un Ford, ¿no? Me dice. Porque en algunos casos se cortaba, se dejaba solo la cabina y en la parte de atrás se le ponía una caja de un carpintero. Ah, es verdad. Y era un camioncito. Es verdad. Y demás, o sea que tenían varias utilidades. Muchas utilidades. Venga, creo que vamos a hablar de todo un clásico de las tiendas de aceite y vinagre. Creo que sí, ¿no? Efectivamente. Ahí estamos, venga. Tiendas de aceite y vinagre y no había una sola. Bueno, había una extensa red de tienditas de aceite y vinagre. Y bueno, esta es la última, la tienda de Perico Valiente, en Tías, en Las Cuestas. Y era la clásica, las tiendas eran no solo el lugar de aprovisionamiento, de lo que no se producía en el entorno familiar, fideos, en fin, otro tipo de aceite, vinagre, efectivamente, porque ahí le viene el nombre. Pero hay más de media centena de tiendas, pero lo importante de la tienda era que era el lugar de encuentro del día, ¿no? Claro. Donde se hablaba, se tomaba una copa, se compraba. Pues es curioso, porque la gente, digo, ahí tiene un señor tomándose una cerveza, no sé si es una autita de ron miel, no sé lo que hay ahí, pero bueno, que no solo se compraba, sino también era para oír estar las ahí, noticias del día, en fin, era el psicólogo. ¿Y esto de los horarios no tenían horarios o tenían un horario concreto? Bueno, no sé con cuánta gente hablaste, pero ¿eran esclavos de los horarios o tenía que abrir siempre? Sí, bueno, habitualmente se abría a muy tempranas horas cuando empezaban las labores del campo. En el campo no es horario de oficina, es horario madrugador, ahí se iban a tomar las primeras provisiones, la primera copa a la mañana y también al cierre a la tarde, a últimas horas, incluso pues se echaba hasta la baraja si había lugar para ello, ¿no? Era un lugar encantador. Qué pena que no podamos centrarnos en tantas cosas, como siempre pasa en este programa, todo va muy rápido. Venga, rápidamente, otra fotografía y otro asunto del que tratar. Venga, bueno, esta foto, visto así, parece que están whatsappeando, ¿no? Sí, parece que sí. Pero no, vamos a ver, antes las tertulias, los cabildos, entre comillas, se hacían en los sitios, al zoco, a la sombra o a tomar el solito de la tarde, pues lo mismo, para darle continuidad a los que no iban a la tienda, pues hablar de las cuestiones del tiempo, de la zafra, del tomate, de la cebolla o de la vida social. Y entonces, bueno, de una forma sosegada, apacible, pues era el lugar sano y saludable para las tertulias. ¿Dónde es concretamente? Es en Tías. Y esta tertulia era muy curiosa porque, bueno, falta un tertuliano clásico ahí. Ahí, mira, ahora está saliendo, mira la otra cámara, donde está mi dedito, ¿lo ves aquí? Venga, ¿te acuerdas de los nombres de las personas? No recuerdo exactamente, pero, bueno, sé que, por ejemplo, en ese lugar se podía cambiar. Por la tarde se cambiaba según el sentido de las agujas del sol. Claro. Bueno, pues se ponían a la sombra o a favor del sol. Siempre, eso sí, huyendo de la brisa del tiempo. Venga, vamos, otra fotografía que tiene que ver con la población activa y absoluta. Ahí estamos viendo lo del cachorro, que para que vean que sí se utilizaba el cachorro, que ahora se utiliza medio de forma fingida en ocasiones, pero que nos parece muy bien además que no se pierda esa tradición. Sí, bueno, esto es el capítulo de la migración. Vamos a ver, Lanzarote siempre, y Tías en particular, ha sido un pueblo muy sufrido por la hambruna, y cuando no había, pues no llovía, pues la única solución que quedaba era la emigración. Hay historias, la verdad, bastante crueles, ¿no? De 3 meses en el mar para llegar a la otra orilla, y no uno, sino toda una familia, como es el caso de una familia que en el Saturnino, un barco muy famoso de aquí,
que, bueno, pues emprendió viaje al otro lado y fueron unas peripecias terribles, casi 3 meses, desde septiembre a diciembre, para llegar al otro lado. En el año 47 exactamente. Pero háganse ustedes la idea, 3 meses metido en un barco y de aquella época, ¿eh? Y de aquella época. No un barco de los que estamos viendo que atracan normalmente en el puerto de los Mármoles, unos cruceros espectaculares. Venga, otra fotografía que tiene que ver con la sociedad y que tiene que ver también con la población. Esta es la fotografía del ayuntamiento, venga. Bueno, el ayuntamiento, decir que el ayuntamiento... Tiene su historia, ¿eh? Del ayuntamiento. Los ayuntamientos antes, en estos pueblos muy pobres, sí, pues estaban en casa del que era el alcalde, en casa del secretario, en un cuartito por ahí. Como casa consistorial, hasta los 70, no viene a tener un edificio en exclusivo. En el caso de Tías lo compran en el 1927, que por cierto lo pagan con un impuesto a la pipa de vino. La pipa de vino. Sí. Todo el que recolectaba vino aportaba para comprar la casa consistorial, aunque el primer uso siempre fue de todo menos ayuntamiento. O sea, era escuela, centro de salud, ambulatorio, en fin. Pasó por cuartelillo de la policía, pasó por todos lados menos lo que era casa consistorial. Y la exclusividad pues la viene a tener a partir de los años 70, cuando ya un poco se normaliza pues la vida política, ¿no? Cuando hablas de los ayuntamientos, hay fotografías en el libro, además de todos los alcaldes o todos los que se han podido... Hay una galería de alcaldes. Una galería de alcaldes muy interesante, sí, muy interesante. Uno dice, coño, ¿y por qué tanto alcalde? Pues los alcaldes no solo eran en la democracia, no. Esto de los alcaldes es algo... Sí, bueno, en aquel tiempo el que le caía era una desgracia ser alcalde, sí, ¿no? Sí. Y entonces hay historias curiosas de que se renuncia porque se toma el acuerdo, los plenos eran en sábado, sí, se iban dando, y renuncia pues porque le quedaba muy tras mano ir al ayuntamiento. Se admite incluso hasta esa posibilidad, ¿no? Mira, hablando de alcalde, venga, cuéntanos. Bueno, nada, esto es la llegada de la democracia en abril del de 1979, y es las primeras elecciones democráticas que se producen en todo el país, y aquí en este caso, bueno, pues es Juan Calero, el alcalde de UCD en aquel momento, y el de la mesa de edad, que era Florencio Suárez, que a posterior sería en el 83 alcalde, pues le da la vara tal. Ahí está Felipe Fernández Camero, jovencísimo, que hacía de secretario del ayuntamiento en aquel momento. Bueno, y entonces eso es la marca de la llegada de la democracia a España. Esa democracia tan esperada por muchos después de la muerte de Franco en 1975. Otra fotografía que tiene que ver con lo que estamos hablando, basándonos en este libro interesantísimo, insisto, y recomendable, El postigo de Tías, una mirada al pasado del municipio, tiene que ver con, bueno, esta la que tienen aquí. Bien, bueno, el cine, los momentos de diversión, el cine fue una revolución, ¿no? Entonces, Tías tenía 2 cines, el cine parroquial y un cine privado de Antoñito el Canario, que es el señor que está en la imagen, y hubo una sana competencia, una sana rivalidad entre las películas que traía el cine del cura y las que traía el cine Luz, que así se llamaba. Entonces, a los comienzos de los 60, pues era la gran novedad, claro, y era un cine ambulante, quiere decir, se proyectaba en Tías, se proyectaba en La Tiñosa, se proyectaba en Mácher, en Uga, o sea, iba rotando, llevaba el motor, un motor generador, y entonces, bueno, pues la misma película que estaba en cartelera el sábado en Tías, pues la podías ver en cualquiera de los pagos y tal. Y era muy interactivo, porque claro, yo recuerdo que cuando llegó el Cinemascope y Technicolor, bueno, pues en una de esas películas, una diligencia de caballos que apareció por ahí en la gran pantalla, pues todo el público que estaba presente en la sala se fue a un lado. Se fue a un lado porque pensaban que le venía encima la diligencia, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Bien. La cultura que llega por vía del cine, de este arte que es el cine y que tanto ayudó sobre todo a pasar las tristezas las tristezas de aquella época, porque es que estamos hablando de un municipio de Tías, igual que de un Lanzarote. O felicidad. O felicidad también, según lo veas, pero claro, uno lo ve como el pasado. A lo mejor era lo que nosotros podíamos ver ahora como una sociedad que tenía que vivir o sobrevivir una dureza extrema. O sea, ¿quién se iba a imaginar caminar desde La Tiñosa hasta cualquier montaña
ahora mismo cualquiera nos parece, imagínate, por caminos de piedra, eso pues para ellos era normal, claro, pero nosotros lo vemos. Transporte, venga, Bueno, seguimos con transporte y niños. Aquí hace referencia a lo que eran antes las excursiones, las escasas excursiones, Fíjate tú, sí. que le llamaban, dice, hoy van a dar una gira, ¿no? La palabra gira, que hace tiempo... Bueno, las familias más pudientes del municipio, esto en este caso son los Quintana de Masdache, una familia pudiente del lugar, bueno, pues alquilaban una guagua de Rafael Cedrés, que a su vez era alcalde de Tías en aquel tiempo, y era una guagua autoconstruida en madera, o sea, la había hecho un carpintero. Es curioso. Al final esta guagua al final se quemó, ¿no? Efectivamente, bueno, léalo en el libro, una víspera de la sí. Candelaria, hubo un incendio, entonces un incendio pavoroso, pues se quemó esa guagua. Sí. Y ahí están los Quintana, que se iban de paseo ¿a dónde? Bueno, pues dar una vuelta a la playa, a la montaña, en fin. Pasaban de municipio también, ¿no? Se pasaban de municipio, y se llevaban las friambreras, que... Qué curioso. Venga, debo reconocer a la realización que no sé qué fotografía viene ahora, porque como amablemente nos ha traído el amigo Juan un orden estricto y riguroso, pues yo lo he perdido, no es culpa de la realización, es mía que lo he perdido. Bueno, venga. esta es la llegada del mundo de las inmobiliarias cuando llegan ya, los años 60. ¿Dónde es concretamente esto? Esto es en Tías, justo donde está la casa actual de Saramago, la biblioteca. Bueno, pues entonces una de las primeras agentes inmobiliarias, la primera agente de la inmobiliaria de aquí de la isla, pues decide restaurar esa casa y bueno, se tarda muchísimo tiempo y era una casa antigua. Qué bonita. Y se va a un proceso de restauración, existe actualmente, transformada la zona evidentemente, pero que bueno, que significó un poco el comienzo de la especulación y demás, y de la venta de casas a extranjeros. Lo que intuyo abajo es alguna playa, no sé si es Playa Blanca. Bueno, tal en el sentido de la foto, lo que se ve al fondo es Arrecife. Ah, perdóname, es Arrecife, es la claro. Curva. A ver, lo que veo al fondo es Arrecife, ¿no? A la izquierda. Sí, efectivamente. Vale, entonces, para ir lo que es el actual Puerto del Carmen, y ahora es un poquito más a la derecha, abajo, en el mar ese, ¿no? El mar, sí. Antes, para ir a Puerto del Carmen, se iba por la carretera de Tías, esa, ¿no? Sí, no había carretera por las playas. Ahora, sí. Entonces, bueno, al bajar en esa curva, justo ahí está la rotonda de Saramago. Esa es la rotonda de Saramago. Actualmente, sí. Venga, yo no sé si ahora vienen más fotografías que tienen que ver con el desarrollo turístico, ¿no? Pero efectivamente, bueno. Y esto, aquí no es que me quiera parar un momento, estamos hablando del Hotel Fariones. Hotel Fariones en construcción. Es el primero que se construye, el primero que se manda a construir, que me imagino con una inversión fuera de Lanzarote. ¿A petición de quién? ¿Y por qué se utiliza ese lugar? Sí, bueno, el hotel se empezó a construir en el año 62, duró 4 años. 4 años de construcción. 4 años de construcción, se inaugura en el 66. Estaba Fraga de ministro de Turismo, recuerden. Sí. Bueno, esto es una idea de 3 empresarios, el señor Vicente Calderón, don Virgilio Suárez de Las Palmas, y un señor de Tenerife, un señor Mallado. Y bueno, ahí en ese suelo, en principio se había vendido para hacer una salina, en los años 50, el entorno de la Tiñosa, ¿no? Era una zona areal y una zona rocosa, con las playitas, la playa pequeña, la playa de la Barrilla y demás. Entonces, bueno, el hotel, pues nada, se comienza a construir. Tengo que decir que, para que nos hagamos una idea, costó 14 millones de aquel tiempo, ¿no? El dato está ahí. 14 millones. 14 millones de pesetas. De pesetas, no de euros. Sí. Y hacer una comparación, el Hotel San Antonio, que se hizo inmediatamente después, en el año 72, ¿no? sí, ya pasamos casi que a 300 millones. O sea que, mira cómo... En el libro destacan muchísimas cosas sobre el desarrollo turístico. Me llama la atención el aislamiento de estos hoteles. Hablas también del aislamiento del Hotel San Antonio, en el que para la luz, el agua, todo era un problema. Las carreteras de acceso al mismo, bueno, eran complicadas, pero aún así venían turistas. Sí, bueno, vamos a ver, el hotel San Antonio, es decir que ya la construcción en sí del hotel supuso una revolución, porque en aquellos momentos estaba en auge el tomate, la cebolla, en otros puntos la batata, la papa en el norte, aún el tabaco en la zona de Tinajo pues tenía indicadores de producción. Pero aquí se captó muchísima mano de obra procedente de estos pueblos, ¿no? Se captó muchísima mano de obra, y de hecho era una estampa a primera hora de la mañana, pues las guaguas muy rudimentarias que llevaban los trabajadores a estos lugares. A estos lugares. Yo recuerdo, muy pequeño, de ver, era todo...
Y incluso, bueno, pues los trabajadores ahí, aparte, en aquellos momentos fue cuando se empezó a pagar bien la construcción. Claro, imagínate la gente que trabajaba allí, o la gente que ganaba dos pesetas o 2 reales o lo que se estilara por 2 o 3 cebollas, por la cebolla, que sí, era impactante. Digo, uy, pues aquí se gana dinero. Efectivamente, y aparte que era una construcción, no como estas que se hicieron en los años 80 y 90, que se hacían en 6 meses, estamos hablando de 4 años, con todo un tiempo por delante, se tomaron su tiempo. No habían puntales de acero ni de hierro, sino puntales de madera, traídos de otros lugares. O sea, la construcción en sí transcurrió de esa forma. Y luego ya la puesta en funcionamiento pues fue todo un hito, porque el hotel, bueno, pues primero atrajo un personal cualificado de otros sitios, los dueños tenían trabajaban con otras cadenas hoteleras en otros lugares, entonces trajeron personal experimentado, y la gente de aquí, pues para la gente de aquí fue una escuela de formación, desde camareros, cocineros, camareros de piso, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, y sobre todo marcó una revolución. Problema, el agua. El agua era a base de cubas de agua, era una luz, se caía a cada momento, Termolanza no daba abasto para tal. Se dispuso había un aljibe propiedad del Cabildo, donde está el Biosfera actualmente. Bueno, pero esa aljibe era insuficiente para mantener las 77 habitaciones que tenía en aquel momento. Sí, porque el hotel, ¿no? Esa es la primera, y luego ya hubo una reestructuración, luego se aumentó el número de habitaciones, el Hotel Fariones, el Hotel San Antonio, que incluso el Hotel San Antonio, leído el libro, alrededor del mismo se construyó una serie de, no sé si apartamentos, para también que el personal no tuviera que desplazarse, ¿no? Sí, efectivamente. O llevar a la familia allí directamente. Sí, eso fue en el caso del Hotel San Antonio. El San Antonio, perdóname, San Antonio. Sí. La dificultad del San Antonio, bueno, se hizo un capital inglés, ya era otra, como una gente bastante potente. Tenían hoteles en Las Palmas, hoteles en Tenerife, el San Felipe. Entonces, bueno, el San Antonio, digamos que se hizo con otra proyección. Primero montaron la depuradora, montaron ¿cómo se llama? La potabilizadora. Y entonces, para resolver, bueno, que de hecho era preceptivo el tener esos elementos para poder funcionar. Incluso el hotel facilitó el tramo de carretera entre el Hotel Fariones y el Hotel San Antonio por la línea de costa, lo que hoy en día es la Avenida Las Playas. Sí, es verdad, que iba por las Salinas, ¿te acuerdas? Que de Matagorda, la Salina, la curva esa famosa. Efectivamente. Pues ese tramo de carretera entre el Hotel San Antonio y el Hotel Fariones, pues la empresa lo asfaltó, y los clientes salían del aeropuerto, subían Tía y bajaban por la carretera de las curvas laterales hasta llegar al hotel. Y luego en el 74 es que se asfaltó para darle continuidad por la carretera de Las Playas. Yo recuerdo ir, bueno, yo recuerdo los años 80, 70 sería, cuando era más pequeño venía aquí, carretera de tierra, que era un tramo que era hasta el Piche hasta cierto punto, y luego carretera de tierra. Mira, Juan, nombras además, digamos, qué personajes han pasado por el Hotel Fariones, está más, muy interesante. ¿Quién vino a inaugurar esos hoteles en nombre de Franco, en nombre del gobierno, que estaba Manuel Fraga, pero Manuel Fraga nunca llegó a venir a inaugurar ninguno de los dos, ¿no? No. Vino un secretario de Estado de Turismo, secretario de Estado de Turismo, el gobernador civil, evidentemente, el cura, en fin, era un poco... Y dime una cosa, ¿fue este señor quien se le ocurrió la idea o quien anunció en una de las inauguraciones de estos hoteles de la posibilidad de construir uno en los Amigos del Agua? Sí, bueno, eso fue en la inauguración del Hotel San Antonio. Recuerda que el parador de Arrecife, había ejercido desde el año, se inauguró en el 50 y cerró en el 70. Entonces, cuando se inaugura el Hotel San Antonio era reciente el cierre del parador. Entonces, bueno, prometió construir un parador nuevo frente a la fábrica del hielo y también el hacer un hotel en los Amigos del Agua, que de hecho la estructura de la Casa de los Volcanes que está ahí fue un poco pensando en esa idea del momento.
Ya. Luego ya, bueno, a partir de ahí los acontecimientos en materia turística, bueno, pues se aceleraron y demás. De hecho, por ejemplo, ya se empezó en Arrecife, el tema del Arrecife Gran Hotel, que entró posterior, o también el Lancelot, y después más tarde en Costa de Guicer el Salinas. En esa fotografía que estaban viendo mientras contabas la historia de la posibilidad de construcción de ese hotel en ese lugar, estamos viendo una de las personas que disfrutó del Fariones, ¿entiendes el Hotel Fariones? Es el Hotel San Antonio. El San Antonio y Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez, presidente del gobierno, entonces con los trabajadores del hotel, posa ahí el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, en una estancia en el hotel, ¿no? Sí. Decir que la peculiaridad del hotel San Antonio es que no hay problemas, hay problemas para el personal, o sea, no tenemos en aquel momento... No había personal preparado, claro, lógicamente. Entonces la empresa hace una oferta de empleo, lo pone en los diarios del momento, en el año 72, en Sevilla, en León... me llamó la atención lo de León. Y en Galicia, y entonces efectivamente, o sea, desde camareras de piso, camareros y demás, vinieron, el hotel también le construyó en Tías, se llaman apartamentos San Ginés, están en Tías Pueblo, y para residencia de los trabajadores del hotel. Bueno, yo le voy a pedir una faena que le voy a hacer a Josefina seguramente, que se pueda hacer, mira, la voy a levantar así, Josefina, lo ves, gracias, te lo agradezco, esto es escogerla a lazo y seguramente Josefina no le da demasiada gracia, pero bueno, quiero que vean la portada del libro, porque en cuanto a fotografías hay muchísimas más fotografías, muchísimas más fotografías en un libro que les aseguro es muy interesante. ¿La portada quién la hizo? ¿Quién la diseñó? La portada la hizo Santiago Alemán y también hay láminas interiores que son algunas inéditas y otras no, por el amigo Santiago Alemán. Miren, estos son solo pequeñas, pequeñas historias de las grandes que hay aquí dentro. Hemos intentado resumir algo que yo creo que yo se lo contaba a Juan, ¿no? Yo creo que antes, y Juan, que es un hombre que se ha dedicado a la enseñanza, está claro que a nivel mundial hay que conocer todo lo que se pueda en la historia, a nivel nacional también. Yo siempre pongo un ejemplo, a mí me decían lo que era quiero decir, el Cabo de Gata, el Cabo de no sé cuánto, el Golfo, y yo nunca llegué a saber qué era un cabo, pero me lo hablaban como, apréndete de memoria el cabo. Y el cabo, ¿qué es esto del cabo, no? Pero es interesante, con el paso del tiempo, también conocer la historia más cercana. Y si es además del municipio que te va, con esto se aprende muchísimo. Yo particularmente con mis ya 46 años, querido amigo Juan, he aprendido mucho de esto y además me he sorprendido de cómo se vivía y que todavía la gente pudiera mantener la sonrisa en aquella época. Yo creo que, por ejemplo, estas historias, esta intrahistoria es extrapolable a otros municipios de la isla también, de Lanzarote y de Fuerteventura. De hecho, bueno, pues tanto de Fuerteventura que han pedido algunos ejemplares de algunos sitios, se han visto reflejados cambiando los nombres, ¿no? Sí. Incluso en otros sitios también lo han hecho. Pero un poco es retratar cómo fue un pasado reciente, ¿no? Del cual desconocemos, y es aportar de alguna manera, bueno, pues algunas ideas para que, por aquella frase de que si no conocemos nuestra historia estamos obligados a repetirla, ¿no? Está claro, está claro. Y por tanto, bueno, pues es aportar modestamente, pues eso, ¿no? Amigo Juan, dos cosas, antes de extenderte la mano y agradecerte que estés aquí, va a haber estás, me imagino, ¿no? Tú que eres un hombre inquieto y que esto de escribir y de generar este tipo de cultura se ve que te interesa. ¿Va a haber un segundo libro? Estamos en ello. No digas nada. Estamos en ello. Pues aquí te un espero, poco ahí, en Más Cuentos que Calleja. Estimado Juan, es un placer contar contigo. Gracias Muchas por gracias acercarte. a ti. Cuídate mucho. Bueno, ya lo saben, El Postigo de Tías, una mirada al pasado del municipio. Recomendable, no soy nadie para recomendar, pero si les apetece, se lee fácil, las fotografías acompañan muchísimo con el contenido, que le ha costado 15 años de mucho trabajo, son muchas entrevistas, no es que le haya costado, sino que para hacer trabajos buenos hay que tener tiempo. Y el amigo Juan nos ha regalado, digamos, este libro de 15 años de entrevistas y de interesarse por lo que fue Tías durante años. Cuídense mucho, hasta la próxima.